Yo considero que la relación de Aquiles y Patroclo es una de las historias más icónicas de amor de toda la historia. Ya sea que algunos la consideren amor romántico, otros que la consideren amor o en amistades o en colegas, no deja de ser, en mi opinión, una historia que ha trascendido los tiempos. Desde incluso el mismo Platón llamándola amor divino, hasta aún ahora ser un bestseller del New York Times con una reinterpretación moderna, demostrando que esta historia no solo prevalece en el tiempo, sino también en la historia. Y es que yo considero que una de las cosas que más le ha ayudado a prevalecer en el tiempo es la reinterpretación de Madeline Miller, la cual obviamente la trae a nuestros tiempos modernos, adaptándose mucho al romance que vivimos nosotros actualmente, pero también ayudando a que esta historia, a que este mito se convierta en leyenda. Pero más allá de solo la historia y de solo si es bonita, si no es bonita, si es agradable, si los protagonistas tienen química, si la historia fue real o no fue real, creo que una de las cosas y uno de los simbolismos más grandes que para mí tiene este libro y su paralelismo con la historia es la capacidad de enseñarnos que el amor, un acto tan humano como cualquier otro, puede también volverse un acto divino. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Si es que este video les gusta, no olviden darle like, suscribirse, comentar, etc. Pero bueno, hoy vamos a platicar acerca de, creo yo, uno de los libros que a mí más me gustan. La verdad es que es un libro con el que siento que no puedo ser particularmente objetiva al momento de hablar de él, por lo que este video no es una reseña. Es más como lo que yo me llevo, lo que a mí más me gusta, este tipo de cosas, de detalles acerca de esta reinterpretación. Dar algunos detalles de la historia real, pero este video no es la historia real y este libro tampoco cuenta la historia de manera realista o exacta, pero creo que sí es importante poder platicar acerca de él, de los simbolismos que tiene y cómo es que el amor, un acto que podría ser visto de manera divina, transformó a un semidios en un humano. Ahora sí, vamos a comenzar. Uno de mis puntos favoritos específicamente es hablar acerca de la voz que narra. Esta historia es narrada por Patroclo. Y es que yo creo que este tema se vuelve bastante significativo porque específicamente el nombre de Aquiles es el que está en la portada. Es de quien esperábamos saber más al respecto. Pero para mí este detalle también busca ser un poco un tributo a cómo es que la historia funcionaba antes. Es un poco lo que intentó hacer Christopher Nolan en La Odisea con poner a Travis Scott, que era el tema este de que las historias, los poemas, esta historia realmente viene obviamente de la Ilíada. Pero estos eran poemas, estos se narraban, se cantaban. Por lo que para mí, si no hablamos de canciones, de música, prácticamente es como invalidar la historia entera, ya que esta historia vive gracias a la música, permanece gracias a la música. La historia original, o sea, la Ilíada, permanece gracias a todo este factor musical. Es un factor que es imposible del que nos podamos desligar al momento de contar esta historia, de pensar en esta historia, de leer esta historia y sobre todo de interpretar esta historia. Pero para mí también el hecho de que Patroclo la narre, más allá de ser la canción de Aquiles, es el hecho de que él la narra siendo un personaje que históricamente fue invisibilizado. No vamos a decir que fue invisibilizado y de que nadie lo conoce, pero a diferencia de, por ejemplo, Odiseo, Agamenón, Aquiles, no es un personaje que sea muy conocido, no es un personaje que haya perdurado o que en su momento fuese muy popular. De hecho, es el personaje del que pocas cosas se saben, no sabemos realmente mucho acerca ni de su vida, ni de su crianza, ni de sus problemas. Es algo que vamos como creciendo un poco con este personaje. Por lo que siento que el que él sea el narrador obviamente nos ayuda a poder conocer el personaje, pero incluso también la voz que cuenta esta historia, una voz que ha sido invisibilizada, una voz que no es conocida y que esta misma voz sea la que nos guíe al lado de uno de los personajes más icónicos de toda la historia. Este detalle a mí me fascina, la verdad, y creo que es por eso que el libro sea narrado por él. No voy a dar spoilers de cómo es que se sabe que el libro es narrado por él o qué simbolismos tiene, porque esto ya sería spoiler el final, pero es prácticamente como contar una historia, como que él pueda dar su versión y que de esta manera podamos conocer esto desde la boca de ellos, porque estos personajes específicamente a lo largo de la historia han tenido un nivel bastante grande, quitemos de invisibilización, sino de negación, de dudas, desde la interpretación de Troya de 2004, hasta muchos historiadores todavía debatiéndose si realmente estos dos fueron una pareja, fueron amigos, fueron compañeros simplemente y que así es como funcionaba la lealtad en aquella época. El que se les haya dado el privilegio de contar esta historia, de que sea Patroclo el que nos la cuente, de alguna manera también valida esta historia, valida el romance que ellos dos tuvieron y los vuelve un romance icónico que ha perdurado a lo largo de los tiempos. Por lo que para mí la voz que narra esta historia deja de ser solo una voz parcial de que, pues un recurso narrativo y que también sirve como un recurso para poder entender, para poder interpretar y para poder conocer más acerca de la obra misma. Y es que es por eso que el detalle, este detalle tan simple, tan poco relevante del hecho de que se llame la canción de Aquiles, no deja de ser un tributo a la manera en la que fue concebida la Ilíada.
todo de manera musical, la música, las canciones, el poder entender las batallas, porque incluso muchas partes de este libro están contadas a nivel no musical, porque no es un musical, pero sí se da mucha importancia, por ejemplo, a la lira, que era un instrumento que Aquiles tocaba, y que la verdad es que con ese tipo de detalles nos acerca mucho al material original, pero también se vuelve un tributo de alguna manera al material original. En ningún momento niega su origen, al contrario, lo enaltece. Pero sí considero relevante poder hablar acerca de cómo es que esta historia es imprecisa históricamente, porque realmente, primero, estos dos no se saben muchas cosas de estos detalles, por ejemplo, el tema de Quirón, si ambos estuvieron juntos en la cueva, son detalles de los que realmente se descarta, incluso mucha gente todavía no sabe, como todo el tema de Pirro, el hijo de Aquiles, que este sí fue real. Y es que creo que para mí también algo que llama mucho la atención al momento de hablar de este libro es todo el tema del trasfondo y el debate que ha generado. Primero que nada, Homero es un personaje como escritor que ni siquiera podemos asegurar su existencia. Mucha gente cree que lo que conocemos como la Ilíada y la Odisea son un conjunto de poemas o un conjunto de que poetas lo crearon. No existe un Homero como tal. O sea, en muy pocos detalles. Solo sabe que era ciego y que se llama Homero. Entonces, con esto, la realidad de estos personajes también es algo complicado, porque aunque sí sabemos que Troya fue invadida y que existió una Troya, realmente esta historia no sabemos qué tanto ocurrió, y que aún así sea una de las historias más míticas de amor, para mí también habla mucho acerca de esta historia, acerca de cómo es que este tipo de interpretaciones nos ayudan. ¿Eso significa que esta obra es perfecta y que no hay nada que moverle? Probablemente no, es imprecisa históricamente en millones de detalles, específicamente con temas como, por ejemplo, el lenguaje. No maneja un lenguaje, maneja un lenguaje mucho más coloquial para poderse adaptar a los tiempos actuales, como también maneja, por ejemplo, muchos detalles, muchas conversaciones que quizá no ocurrieron así, cosas, por ejemplo, como si ellos estuvieron juntos en la cueva de Quirón, es algo que no se sabe. Aquiles y Patroclo sí se conocieron desde pequeños, y toda la historia de Patroclo sí creo que es real. Patroclo prácticamente a un niño es complicado, pero sí, más o menos así era como pasaba. Entonces, este libro tal vez no es el más histórico precisamente, pero creo que no es lo que busca, y es que busca llevar esta historia a nuevos públicos, públicos que no la conocen y que podrían apasionarse también por ella. Pero creo que ahora sí es importante hablar de, para mí, lo más importante de este libro, y es el amor como acto tanto divino como humano. Y creo que para poder explicar perfectamente este tema voy a utilizar tanto el caso de Aquiles como el caso de Pirro, su hijo, ya que creo que específicamente en esta historia son personajes utilizados para contrastar. Y es que Aquiles fue un personaje que creció siendo un semidios. En la historia se narra que Tetis lo criaba con esa filosofía. Él iba a ser un gran peleador, Aquiles iba a ser un grande. Entonces aquí se genera mucho esto en la mente de Aquiles. Él entiende que él nació para ser grande, nació para ser poderoso y nació para ser el mejor. Entonces, con esto, es un personaje que de alguna manera carece de humildad, y más que solo de humildad, de humanidad. Ya no es solo un semidios, sino que tiene que prevalecer más su parte deidad, su parte dios, y su parte humana se buscaba que se minimizara. Él debía ser un peleador, y es por eso que decide irse a Troya, para poder tener la reputación del más grande. Incluso lo que causa la partida de Patroclo se vuelve aún más llamativa, porque es su propio ego, es esa propia necesidad de poner su divinidad, ponerse a sí mismo por encima de los demás. Aquiles es narrado como un personaje egoísta, pero esto se hace adrede específicamente para poder entender el contraste, cómo es que el amor es un acto que lo transforma, porque aquí, por ejemplo, vemos el contraste con su hijo Pirro. Él fue 100% criado sin un Patroclo. Él nunca tuvo un polo a tierra, y es que así es como esta historia específicamente retrata la relación de ellos dos. Aquiles como el hombre más impulsivo, un poco más peleonero, y en cambio Patroclo un poco más la mente a la razón, la mente a tierra. Probablemente algo así era su dinámica, digamos. Tampoco es como que nosotros hayamos vivido con ellos para saberlo, pero sí que ayuda a entender cómo funciona este tipo de dinámicas, para saber por qué se tomaron ciertas decisiones, específicamente el tema de Pirro. Aquí en el libro nos menciona que fue Tetis quien lo crió. Según se sabe, quien lo crió fue su abuelo, digámoslo así, no el papá de Aquiles, sino el papá de su madre, que ahorita se me fue el nombre completamente, de Idamida. Entonces, basándonos en esto, Pirro es lo que hubiese pasado si Tetis hubiese sido quien se encargara de la crianza, si Aquiles hubiese sido más visto como arma que como hombre. Pero lo que le permitió tocar tierra, lo que le permitió ser un hombre y ser una persona, es el amor hacia Patroclo. Amar a alguien por encima de sí mismo, amar a alguien para que el acto de defenderlo también sea sacrificando su propia vida y su propio legado, es algo bastante poderoso, tanto de Patroclo, que fue a una guerra, peleó en una guerra,
y de alguna manera se hizo pasar por Aquiles, sabiendo las consecuencias que eso podía conllevar como Aquiles, el acto de amarlo, de quedarse, de elegirlo. Esto lo vuelve humano, entonces hace que el amor, un acto que es visto como divino, que nos enaltece, también sea un acto que nos humaniza, porque Pirro aquí es vendido como un personaje mucho más sanguinario. Él aquí se va de una manera bastante trágica, específicamente porque es un personaje que en el fondo nos enseñan que nunca aprendió lo que verdaderamente importa o nunca aprendió a amar, aprendió y creció como un arma, como una deidad, como un dios. Es por eso que ese momento de Tetis platicando con Patroclo es tan emblemático, específicamente en esta historia, porque aquí también nos los humanizan. Podemos ver cómo es que, no sé, cómo es que cada uno con lo que sabe, con lo que tiene, va creciendo y cómo es que crecer con el amor hacia alguien más, con amar a alguien más de lo que se ama, incluso a uno mismo, podría también ser un acto que nos vuelve humanos, que nos vuelve vulnerables, porque amar también es lo que nos permite que nos lastimen o que nos duela cuando perdemos eso. Pero acá, por ejemplo, Pirro fue criado como un arma. Pirro perdió esta parte humana, él solo era la parte deidad, la parte celestial, la parte de Aquiles que debió prevalecer por sobre todas las cosas, mientras que en cambio Aquiles era la parte que amó, la parte que luchó y la parte que perduró. Ahí estamos los tres, la deidad, el mortal y el chico que fue ambas cosas. Creo que esa frase específicamente es una de las más emblemáticas del libro, pero que también para mí representan mucho lo que el libro buscaba decir. Cómo es que existe esta dualidad y cómo es que el amor es lo que realmente hizo a Aquiles un hombre, hizo a Aquiles la mitad de las dos cosas. Buscaba agarrar el simbolismo de la figura de Aquiles, que es más que nada por el matrimonio de su madre, porque pues su madre es una deidad y pues se tuvo que casar con Peleo, padre de Aquiles. Entonces es por eso, pero acá se busca dar como ese simbolismo de que él era más que solo un dios o un semidios, más que solo un arma o un hombre poderoso. Él era alguien que amaba, alguien con la capacidad de querer, de luchar y de perder, al igual que todos nosotros. Y que entonces con ello Madeline Miller no solo reinterpretó la historia, sino que también analizó cómo es que el amor pudo transformar a un personaje tan frío, tan icónico, pero que incluso tan distante como el mismísimo Aquiles. La verdad es que no sé muy bien qué estructura terminó teniendo este video. Espero que les haya gustado. La verdad es que es un libro que a mí me gusta mucho y que no sé muy bien cómo plasmar aquí. Por eso es que quería hablar acerca del amor y de lo que el amor de este libro específicamente profesa. Pero siempre será mi invitación a leerlo. Me parece un libro muy bueno. Es un libro con el que yo tampoco puedo ser al 100% objetiva. Me gusta mucho y tiene como un valor muy personal para mí como persona, más que solo como lectora. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse, comentar cualquier cosa. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Bye.